Dame la luz, por favor. Sin duda alguna el Espíritu Santo está aquí. Amén. Tengo en mi corazón, no sé si es tarde, no es tarde. Vale. Esto de cantar ahí que se come todo, luego no me deja nada. Qué bien. Saludar aquí que no me da cuenta mi amigo Abraham de Pontevedra, Dios te bendiga, no me da cuenta de mencionarte. Dios te bendiga mucho. Algo sencillo, pero creo que ha sido trascendental en nuestra vida. Hay un antes y un después en lo que lo voy a transmitir, no solamente en nuestras vidas, sino a lo largo de toda la historia. Y es cuando Cristo vino a la tierra y el Dios omnipotente se hizo carne. ¿Saben? Hasta los ateos, los que no creen en Dios, están confesando que Cristo ha venido a la tierra. Porque hoy estamos a día 20 de febrero. 20 de febrero del 2023, después de Cristo. Sí, señor. Hasta los que no creen en Dios están confesando que Cristo ha venido. Pero saben, no solamente basta eso. Para que ese sacrificio y esa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario haga un antes y un después en mi vida, tengo que tenerlo dentro de mi corazón. Amén. Dice la Escritura, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Están destituidos de la gloria de Dios. Podremos decir, o puedes decir, pero ¿por qué estoy destituido? Si yo nunca hice nada, simplemente he nacido en este mundo. Estás destituido por el pecado que cometió Adán y Eva. Todos los hombres cuando nacemos en pecado. El pecado es una consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. Ya saben ustedes la historia, Dios le dice, no podrás comer de este árbol para ser rápido. Cuento la historia muy rápidamente. Pero ellos desobedecieron e inmediatamente cuando pecó ya se escondió. Ya Dios le dice, pero Abraham, Adán, ¿por qué te escondes? Te estaba buscando. Y era porque ya había conciencia en su corazón, ya tiene conciencia. Y ya sabía que había pecado contra el Señor, porque el pecado nos aleja del Señor. Cuando pecamos ya nosotros mismos, nos alejamos del Señor. Hay veces que nos autoculpamos. Es de alguna forma un instinto dentro del hombre. Adán pecó y se escondió. Hay veces que yo peco contra el Señor, a veces no, muchas veces. Y ese pecado hace como que me alejo del Señor. Déjame decirte que no te alejes del Señor cuando peques. Al Señor no le sorprende tu pecado. Amén. Dios no le sorprende tu pecado. Él ya contaba con tu pecado. Por eso dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores, Dios ya sabe que somos pecadores, que vamos a pecar, pero la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Dios te ofrece vida eterna. Heredamos de Adán la muerte. Nacemos en pecado. Muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. La muerte física, lo que sufrimos. Y esta es terrible, muerte eterna, llamada también segunda muerte. Esta es
la separación de Dios para una eternidad. Pues todos nacemos con esa consecuencia del pecado. Por eso dice la Escritura, quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida eterna depende de tener a Jesús o no tener a Jesús. Amén. Si no tengo a Jesús, no es que me vaya a condenar, no. Si no tengo a Jesús, ya estoy condenado. Porque heredo el pecado de Adán y Eva. Y déjame decirte esto. No se nace por nacer en una casa cristiana. Cuando hablo nace, te hablo espiritualmente. Yo me crié en una casa cristiana, en mi casa son obreros, mi padre es obrero de muchos años. Yo he tenido que tener un encuentro personal. Amén, Señor. Voy a decir más, el hecho de que vengamos al culto tampoco dice de que hayamos nacido de nuevo. Verdad. Sí, Señor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lean el texto, estamos tranquilos, ¿no? Amén, sí. Porque dice el texto, esto me ha venido a la mente ahora mismo. Dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando que no se hereda por nacer en una casa cristiana. Tampoco se puede comprar. Solo aquellos los que han nacido de Dios. Para quitar el lastre del pecado que heredé de Adán y Eva, necesito a Jesús. Para quitar ese lastre, este pecado que me aleja, porque el pecado aleja de Dios. El pecado trae amargura al alma y al espíritu. El pecado hace que vivas atormentado, sin paz, aunque no tengas problemas. Pero ese pecado te hace que vivas amargado, infeliz. Para poder quitar ese pecado, esa mancha, ni tú ni yo, aunque viviéramos 1000 vidas haciendo obras buenas, jamás alcanzaría para quitar esa mancha del pecado. Pero ¿saben? Cristo te amó tanto que Él sabía que tú no podías. Con todas tus fuerzas no es suficiente. Necesitas a Jesús. Muy bien. Tú no podías, pero la gracia del Señor fue derramada. Y el Dios omnipotente se hizo carne. Se hizo hombre como tú y como yo. Y Él pagó el precio de nuestra redención. Él nos redimió. Él nos rescató de la esclavitud y nos ha trasladado a su luz admirable. Nos ha hecho hijos e hijas del Señor. De ser de hijo, ahora yo puedo acercarme al Señor en calidad de hijo y llamar al Señor Padre. Dios hizo la obra y te la regaló. Porque somos salvos por gracia. Por medio de la fe. Esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos sin esperanza. Cuando hablo sin esperanza, estoy hablando sin Dios. Pero Cristo murió por nosotros. Si no tienes a Jesús, aquí está Jesucristo, con los brazos abiertos. Yo sé que es una iglesia madura, pero como he dicho antes, el hecho de que yo vaya al culto no significa de que esté a cuenta con el Señor. Hasta que esté aquí predicando, tampoco significa nada. Impresionante. Pero ¿cuándo cambió todo? ¿Cuándo el Señor me redimió? Cuando pagó el precio de la redención, que fue su sangre. Derramó su sangre. Dice Juan 19:29, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese consumado es la sexta palabra, la sexta frase que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario cuando estaba crucificado. Es una de las más importantes y más trascendental para todos nosotros. Él dijo: consumado es. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, esta sexta palabra, pero el Evangelio de Marcos dice, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Según lo que Jesús le dice, esta gran voz fue esta sexta palabra que dijo: consumado es. El Señor había hecho ya la obra, redentora. Imaginaros esta escena: Jesucristo clavado de pies y manos, sin ninguna fuerza, ensangrentado. Dicen los historiadores que ya el Señor había depositado el Padre la ira sobre el cuerpo de Jesús, se había pagado ya el precio de nuestro pecado, y entonces, cuando ya no tenían fuerza, expiró fuerte: consumado es. Amén. Que eso significa: todo está cumplido. Significa: la obra ha sido terminada. Amén. Significa: la deuda ha sido cancelada. ¿Qué deuda? ¿Qué obra? La obra que tú y yo no podíamos hacer. Aunque viviéramos mil vidas, jamás alcanzaría. ¿Qué deuda? La deuda que teníamos tú y yo en contra del Padre. Él cambió nuestra conciencia de pecado y nos dio una conciencia limpia, con un corazón limpio, para poder entrar al lugar santísimo. En griego significa tetelestai. Consumado es. Repite conmigo, levanta tu mano y repite: tetelestai. Está diciendo: la obra ha sido terminada. Decía Charles Spurgeon, decía que esta palabra consumado es tan profunda, es tan grande su significado, que el significado es un océano de grande, pero que solamente se escribe con una gota de tinta. Realmente no somos conscientes de la obra que hizo Cristo por todos nosotros. Si fuésemos conscientes, estaríamos todo el día orando. Ni comeríamos ni nada, todo el día orando. Él pagó el precio de nuestro pecado. Yo tengo aquí escrito que esa palabra se usaba por varias formas o para varias. Se usaba el vocabulario de tetelestai. Yo tengo aquí: cuando alguien pagaba una deuda y terminaba de esa deuda, se decía tetelestai. Ya no tenemos nada, pagado. Y yo tengo aquí escrito Colosenses 2:14, dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ese acta que te apuntaba y te decía que no podías, que te acusaba, que decía que eras pecador, que decía que no podías acercarte, el Señor la quitó del medio y la clavó en la cruz de Cristo. Derramó hasta su sangre pura e inmaculada. Creo que hay que dar muchas gracias al Señor. Señor. ¿Saben ustedes que cuando en el Antiguo Testamento no podían acercarse a la presencia del Señor porque aún seguían en su conciencia del pecado? Continuamente sacrificaban, porque esa sangre no quitaba el pecado. Esa sangre que era derramada de los machos cabríos, de los corderos, de los animales, no podía quitar el pecado. Pero
la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Se decía tetelestai, y esto es precioso, cuando el sacerdote examinaba a la víctima que iba a ser sacrificada, la examinaba al cordero, y ese cordero era examinado de arriba abajo, porque ese cordero tenía que estar perfecto para el sacrificio. Tenía que examinarlo, que no tuviera ninguna deficiencia, ningún hueso roto, ninguna malformación. Y cuando el cordero estaba examinado, después de días, después de examinarlo, decía, tetelestai, este cordero está preparado para el sacrificio. Amén. ¿Y saben? Mi Jesucristo estuvo durante 33 años como hombre en la tierra. Y durante 33 años no había pecado en él. Amén. El sacrificio de Cristo fue certero y hubo victoria porque en él no había pecado. Él venció como hombre. Él venció como hombre. Por eso el sacrificio del Señor, por eso esa sangre que derramó Jesucristo fue aceptada por el Padre, porque era una sangre pura, santa, inmaculada, sin pecado. Y el Señor lo examinó y dijo, tetelestai, examíname, tetelestai. Pero eso fue agradable a los ojos del Padre. Y esa sangre que en los machos cabros no podía quitar el pecado. Dice la Escritura que cuando Juan el Bautista, en comparación con esa sangre que no quitaba el pecado, Juan el Bautista estaba bautizando, y cuando viene Jesucristo a ser bautizado, Dios el Padre le revela una revelación. Y cuando le ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¡Qué alegría! Él quitó el pecado que había en nosotros. Por eso Jesucristo solamente se ofreció una sola vez por nuestros pecados, porque es un sacrificio que es eterno. Dice Hebreos 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y ahora dice más adelante, y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está diciendo, aquellos que han sido redimidos con esa sangre, con la sangre del Cordero, Jesucristo, ya no tienen más que sacrificar. Dice, y ahora sí podemos acercarnos con una conciencia limpia. Ahora sí, yo puedo ir al lugar santísimo y acercarme, porque ahora cuando yo me acerco al lugar santísimo, el Señor no me mira a mí, ni me ve a mí, ni ve mis miserias, ni ve mi pecado. Cuando el Señor me mira a mí, ve la justicia de Jesucristo. Por eso dice la Escritura que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Ya dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso cuando el Señor te mire, no ve tu miseria, tu pecado. El Señor cambió tu conciencia de pecado en una conciencia sincera y limpia. Pero ¿qué conciencia sincera y limpia? ¿Qué justificación? La justificación de Jesucristo. Por eso tú ya no tienes más que hacer nada. Él ya lo hizo todo en la obra redentora de la cruz. ¡Qué alegría, Jesús! Muy rápido. Se decía tetelestai. Esto es muy bonito.
Cuando un siervo hacía lo que su amo le había mandado, el recado que le había mandado, decía: amo, tetelestai, lo que tú me has mandado y me has ordenado, ya está hecho. Jesucristo, cuando tengo consumado esto, está diciendo esto: Padre, lo que tú me has mandado, ya está hecho. Porque Él es el siervo suficiente. Dice Filipenses 2:6, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Aplaudan el Espíritu de Por eso dijo el Señor: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo obedezco. El Padre entregó a su Hijo y Él obedeció. Vemos el pasaje cuando Abraham, Isaac, les manda que sacrifique Dios a su hijo Isaac. Ya sabe la historia, que según de camino pregunta: ¿dónde está el cordero? Y Abraham: Dios proveerá. Es una tipografía, es un tipo de Cristo este pasaje bíblico, donde el Padre va a sacrificar a su Hijo y Él obediente. Se dejó atar, se dejó estar en el altar. Qué bien. ¿Están ustedes bien? Y esto para acabar. Cuando un artista acababa su obra, una obra de arte, cuando acababa de hacer su obra, decía: tetelestai, y ponía su firma a esa obra, decía: tetelestai, la obra ha sido acabada. Contemplaba su obra, decía: tetelestai. ¿Y saben? No hay mayor obra de arte que la que hizo mi Cristo en la cruz de Cristo. No hay mayor obra que hizo Cristo. ¿Y saben cuál es tu obra, el resultado de esa obra? Eres tú. Muy bien. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor te vio y dijo: merece la pena. Hay sacrificios que merecen la pena. Pero tengo que decir que yo no entiendo a Dios. Porque morir por algo bueno o por algo que merezca la pena, pero morir por mí, que soy miserable pecador, entonces es el amor del Señor. Aunque no merecíamos nada, porque Dios sigue siendo Dios y nosotros. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Y quiero acabar diciendo esto: que el sacrificio del Señor aún está patente y latente. Aún está aquí el sacrificio de Jesús y aún su sangre sigue limpiando nuestros pecados. Amén. Dice la Escritura, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional: por profunda que sea la mancha de tus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Gloria a Dios. Dice: aunque tus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo limpiarlas y volverlas blancas como la blanca lana. Y es gracias al sacrificio de Jesús. Es gracias a su sacrificio, porque Él dijo: consumado es. Él dijo: tetelestai.
Salamanca dice, con tu sangre me compraste y me diste una corona. Yo que merecía la muerte, hoy me envuelvo en tu barroca. Con la cruz rompiste el velo y ese que nos separaba. No dudaste en hacer
dale gracias al Señor. Dale gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias, Jesús. Esto, a ver si me sale, yo dice, por eso el Señor te daré